Montevideo por la bahía de la mano de los ingleses que desparramaron por el mundo la revolución industrial desarrollada por la reina Victoria a partir de 1837. Aquellos británicos llegaron al Río de la Plata para fundar bancos, financieras, establecer industrias, desarrollar el ferrocarril y disfrutar de las horas de ocio con los juegos al aire libre. En 1842 fundaron el primer club deportivo para jugar al cricket en el pueblo Victoria, ubicado lejos de Montevideo, que entonces solo ocupaba la extensión de la ciudad vieja. El general Oribe puso sitio a la capital el 23 de febrero de 1843 y los ingleses no pudieron salir de los muros de la ciudad para practicar deporte. Terminada la Guerra Grande, varios de los iniciadores del desaparecido Victoria se unen a los demás británicos de la colectividad y constituyen el 18 de julio de 1861 el Montevideo Cricket Club. Próximo a cumplir 139 años de vida, aún en actividad, tiene el privilegio de haber sido el primer club en el Uruguay donde se jugó al fútbol. Eso fue en octubre de 1878, en su campo de juego, ubicado donde hoy se encuentra el Hospital Militar. El terreno estaba rodeado de arcos de pitas, se levantó un pequeño refugio de madera con techo que oficiaba de palco, y cada vez que se desarrollaba un partido, se colocaba una carpa blanca donde se servía el té. Se le conoció como la cancha de la Blanqueada, nombre de una pulpería famosa que existía en la zona. Jugaban al fútbol los profesores y alumnos de los colegios británicos, así como los marineros de barcos ingleses que llegaban al puerto. Un grupo de sus socios fundaron en 1874 el Montevideo Rowing, en la bahía, para desarrollar el remo, agregando luego el fútbol. El Montevideo Cricket y el Rowing jugarán el primer partido entre clubes en el Uruguay. Su disputa se pactó intercambiando notas oficiales y se llevó a cabo el 22 de junio de 1881 en La Blanqueada. La iniciación de las obras del Hospital Militar originó la mudanza del campo de deportes del Montevideo Cricket al predio cercano que hoy se ubica en la avenida Luis Alberto de Herrera, Cardal, Francisco Simón, donde actualmente se encuentran los depósitos de Manzanares. Aquí, el 15 de agosto de 1889, se llevó a cabo el primer enfrentamiento internacional de fútbol en el Uruguay entre Montevideo Team y Buenos Aires Team. 2 años después, Enrique Cándido Lichtenberger, alumno del colegio inglés, entusiasmó a sus compañeros para fundar un club de fútbol solo para uruguayos. Nació el Albion el 1 de julio de 1891. El paisaje de Punta de las Carretas se modificó sustancialmente ante los ojos de los montevideanos cuando en 1876, en medio de aquel descampado junto al Río de la Plata, se inauguró el faro. A esa zona llegaba desde 1870 el tranvía de Caballos del Este y en 1884 fue elegida por uno de los colegios británicos para desarrollar sus actividades deportivas con el fútbol como preferencia. Con William Leslie Poole a la cabeza, marchaban los alumnos y ocasionalmente los marineros británicos a jugar al fútbol. Los montevideanos, viendo aquellas piruetas y acrobacias de quienes corrían detrás de una vejiga inflada, lo denominaron el juego de los ingleses locos. En esa cancha de Punta de las Carretas contra el río y contemplados por el faro, jugará Albion, club que modificó sus estatutos para aceptar jugadores ingleses en sus filas, buscando crecer en poderío deportivo. En 1899, la compañía de tranvía de caballos al Paso Molino construirá para el Albion el campo de juego en la avenida 19 de Abril, quedándose en Punta de las Carretas el Uruguay Athletic de los británicos,
fundado en 1898 en la zona de la Parvadomus, caracterizado también por su escasa permeabilidad al elemento criollo. En cambio, otro Uruguay Athletic, Club de la Unión, con Ernesto Caprario como líder, tuvo prioridad por los muchachos montevideanos que querían jugar al fútbol. El Ferrocarril Central del Uruguay comenzó a funcionar en 1869 como empresa del Estado. Los trastornos para organizar el servicio originaron que en 1884 pasara a manos de una empresa británica. Desde Londres se ordenó en 1890 el traslado de los talleres y depósitos al predio de 20 hectáreas comprado en la Villa Peñarol, en las afueras de Montevideo. Junto al desarrollo de las actividades ferrocarrileras, al mejor estilo británico, los ingleses impulsaron el deporte, fundando el 28 de septiembre de 1891 el Club del Ferrocarril para practicar el cricket. Le pusieron el mismo nombre que el de la empresa, agregando la palabra del deporte que iban a jugar, el cricket. Así nació lo que se conoció como el Kurk, con los colores del ferrocarril, amarillo y negro. Era el club de los ingleses, el de las afueras de Montevideo, separado por 2 leguas de la capital del país. En 1896, los residentes alemanes afincados en la zona de Pocitos crearon el Club Alemán de Fútbol y a través de sus relaciones influyentes con la Compañía de Tranvías de Caballos de la Unión y Maroñas, logran que la empresa construya el Parque Central para que lo utilicen los alemanes como campo deportivo. En la quinta de Eduardo de Castro, en el Paso Molino, surge otro club criollo, el Defensa, con Miguel Nebel como abanderado. En tanto, en el Café Montevideo de la avenida 18 de Julio y Médanos, un grupo de jóvenes de 14 a 16 años, estudiantes de preparatorio en la vieja Universidad de la República, escuchaban en las tertulias los cuentos del inglés Ramsay sobre el fútbol que jugaba los fines de semana en el Albion. Surgió el interés por verlo jugar y luego el sentido de la imitación llevó a la fundación del Montevideo Fútbol Club. Allí, en el primer club que nace en la mesa de un boliche, está Atilio Narancio con 16 años. El rector, doctor Alfredo Vázquez Acevedo, sustituyó la gimnasia por el fútbol. Logró el campo de juego del Batallón Tercero de Cazadores en la Aduana, a 2 cuadras de donde funcionaba la Universidad Mayor de la República, y nació en ese ámbito el Universitario, donde alternaban muchos estudiantes que jugaban también en el Montevideo. En esa escenografía del último año del siglo XIX, el 14 de mayo, en la casa del joven Caprario, en la calle Soriano número 99, surge el Club Nacional de Fútbol de la Unión, del Montevideo y el Uruguay Athletic, al que luego se agregará el Defensa. El nombre responde al deseo de afirmar el origen del club enfrentado a los residentes extranjeros, luciendo camiseta roja con cuello y vivos azules, ocupando la cancha de Punta de las Carretas que el Albion había dejado. En el año 1900, el fútbol seguía siendo un deporte de élite. En el Prado estaba el Albion, apoyado por la compañía de tranvías La Transatlántica, que le había construido la cancha. Los tranvías del Este llegaban a Punta de las Carretas, donde jugaba el Uruguay Athletic de los extranjeros, los de la zona de la Parvadomus y el recién surgido Nacional con sus jóvenes jugadores. La compañía de la Unión y Maroñas sustentaba al Deutscher, el club alemán, en el Parque Central, y en la Villa Peñarol, lejos de la ciudad, separados de Montevideo por 11 kilómetros de campo y vías, seguía creciendo el Kurk, el club de los ingleses. La competencia de las empresas de tranvías, que veían incrementar su negocio de venta de boletos los fines de semana, llevando pasajeros a los campos donde se jugaba el fútbol y que ellos mismos habían construido, genera
la necesidad de una competencia oficial con calendario fijo entre los clubes que ellos patrocinaban. No puede extrañar que sea Lichtenberger, en nombre del Albion, quien convoque en febrero a reunión preparatoria para constituir la Liga Uruguaya de Fútbol el 30 de marzo del año 1900 a delegados del Club de los Alemanes, de los ingleses y de los extranjeros del Uruguay Athletic. La impecable acta de fundación escrita en letra gótica muestra la existencia de una estructura, la tranviaria y ferrocarrilera, respaldando ese alumbramiento. El fútbol oficial uruguayo nació para disputar una artística Copa de Plata en 2 ruedas con régimen de local y visitante que quedaría en propiedad de quien la ganara 3 veces seguidas. También tuvo una particularidad que no se presentó en ningún otro país del mundo. Las decisiones referiles eran apelables. Terminaba el partido y hasta el martes, día en que se aprobaba el formulario en la liga, el resultado no se confirmaba. Podía pasar, como ocurrió infinidad de veces, que la liga anulara un gol, cobrara un penal, hiciese disputar nuevamente un partido. Esta reglamentación se mantendrá en vigencia hasta mediados de la década del 30. Nacional, por nota del 22 de marzo de 1901, comunicó su resolución de ingresar a la liga. Tuvo que cambiar sus colores por similitud con el Albion, adoptando el blanco del defensa, e incorporó a los 3 hermanos Céspedes para aumentar su poderío deportivo. Por obra del emprendimiento tranviario, el fútbol se transformaba en actividad popular, en tanto el afianzamiento de Nacional sustituye al Albion en las preferencias montevideanas para oponerse a los extranjeros, a los alemanes, a los del Uruguay Athletic y principalmente a los de las afueras de Montevideo, a los ingleses del Kurk de la Villa Peñarol. Nacional construye la gloriosa gesta del 13 de septiembre de 1903, asume la representación de Uruguay y obtiene en Buenos Aires un resonante triunfo ante Argentina. Es la primera torre, como la llamó el poeta. El Kurk sufrió los avatares de la huelga ferroviaria del fin de la década en el Río de la Plata. El trasiego de empleados repercutía en el fútbol y la necesidad de llenar los lugares vacantes en el equipo de la Villa originó en 1908, con 17 años, la presencia de José Piendivene. En 1911 llegó desde Buenos Aires a la Villa Peñarol John Harley para cumplir funciones en la empresa. La historia le atribuye la virtud de haber sido el primer extranjero que modificó la forma de jugar del fútbol uruguayo. Enseñó a pasar la pelota a ras del piso desde la zona defensiva, desplegó la delantera en abanico con Piendivene como vértice y eliminó los largos pelotazos. El 10 de abril de 1910, en el Parque Central, River Plate de Montevideo le ganó al poderoso e invencible Alumni de la Argentina, luciendo camiseta celeste por similitud de la suya con la del club argentino. Al llegar la 6ª edición de la Copa Lipton, los argentinos plantearon amistosamente la posibilidad de que Uruguay abandonara el color albiceleste de su camiseta a rayas que había utilizado en algunos encuentros, debido a que esa indumentaria había sido adoptada oficialmente por la Asociación Argentina de Fútbol. Se propuso que en homenaje al último histórico triunfo logrado meses atrás, la selección adoptara el color celeste para su enseña. El 15 de agosto de 1910, Uruguay, vistiendo por primera vez en su historia camiseta celeste, derrotó a Argentina 3-1 en la cancha de Montevideo Wanderers, en Belvedere, la que fuera construida por la empresa tranviaria La Transatlántica para uso de Wanderers como parte de sus inversiones en el fútbol. El doctor Héctor Rivadavia Gómez, presidente de la Liga entre 1907 y 1912, fue el ideólogo de la creación de la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Copa América. El primer campeonato sudamericano, sin el trofeo en juego, se disputó en Buenos Aires en 1916
y Uruguay, triunfando de visita, inició con el título de campeón el sendero de glorias y conquistas inigualadas. Al año siguiente, ya con la Copa América en disputa, el gobierno uruguayo construyó la cancha del Parque Pereira para recibir a Chile, Brasil y Argentina. Era una típica tribuna inglesa de madera, ubicada en el lugar exacto donde hoy está la pista de atletismo. Las pequeñas palmeras plantadas para la ocasión, hoy gigantescas, fueron testigos de la segunda consagración de Uruguay a nivel sudamericano, con gol convertido por el entonces juvenil Héctor Escarone, quien una década después será considerado el mejor jugador del mundo. La competencia tranviaria impulsaba el desarrollo del fútbol. La transatlántica posibilitó que Peñarol, al culminar la actividad del CURCS, tuviera su cancha en Las Acacias. Su rival empresarial, la Comercial, firmó un acuerdo que trasladó a los aurinegros en 1921 a la estación Pocitos. La cancha estaba en el espacio hoy ocupado por la avenida Rivera, Soca y Pereira, obligándose al club por contrato a poner todo su empeño en procurar la mayor publicidad en los anuncios de los partidos a jugarse. De esta forma, empresarialmente, la Comercial y sus líneas se quedaban con los escenarios donde jugaban Peñarol y Nacional, ya definitivamente instalados como ejes de polarización de las hinchadas. Uruguay retorna a la cima en 1920 ganando la Copa América en Chile, consagrando a José Piendivene y Ángel Romano, ambos en su momento estelar. En noviembre de 1922, el fútbol uruguayo se divide. Nacional se queda en la asociación colocando a su frente al doctor Atilio Narancio, fundador del club con 16 años, y Peñarol crea la Federación Uruguaya de Fútbol, con el doctor Julio María Sosa como su estandarte. Narancio, diputado y hombre ligado al gobernante Partido Colorado liderado por José Valle y Ordóñez, pone en juego su influencia y logra que en el Congreso de la FIFA en 1923, celebrado en Ginebra, el diplomático uruguayo en Europa, doctor Enrique Buero, hermano de quien ocupara la vicepresidencia de Peñarol, obtenga la afiliación de la Asociación Uruguaya de Fútbol a la FIFA. Al anunciar el éxito de su gestión por carta, el doctor Buero sugiere a Narancio enviar un combinado a jugar las Olimpiadas Mundiales de 1924 y anuncia que ha dejado iniciado el camino para realizar una gira previa que permita costear los gastos. La asociación organiza en Montevideo la Copa América de 1923 y Narancio hace una promesa a los jugadores. Si salen campeones, los llevo a Europa a disputar los Juegos Olímpicos. En el sudamericano aparece la impresionante figura de José Nasazzi, que debuta con 22 años con la celeste en el pecho, ejerciendo ya el capitanato, hecho único en la historia. Uruguay gana la Copa América y Narancio debe cumplir lo prometido. La poderosa federación, con el doctor Julio María Sosa, por entonces presidente del Consejo Nacional de Administración como hombre fuerte, se opone. Fracasa un pedido de dinero al Parlamento, Narancio hipoteca su casa y el presidente de Nacional, Numa Pesquera, pone el dinero que falta para el viaje. Así, medio fútbol uruguayo se va a Europa en la tercera clase de un vapor para realizar una exitosa gira previa por España. Fue la primera vez en la historia que un equipo de fútbol de América del Sur se presentaba en Europa. Un periodista gallego hizo un vaticinio después que Uruguay ganara los 9 partidos previos con 25 goles a favor y 8 en contra. Por los campos de Coya, dijo, pasó una ráfaga olímpica. La ráfaga se hizo huracán. Uruguay ganó al hilo ante Yugoslavia 7-0, Estados Unidos 3-0, frente a Francia, el dueño de casa y organizador de los Juegos Olímpicos, la victoria fue por 5-1. En la semifinal cayó Holanda 2-1 y en la final venció a Suiza 3-0.
Las escenas que se observan son elocuentes, no solo de la multitud que asistió a la final, sino de la calidad del juego desplegado por Uruguay. Pisadas como esta de Héctor Escarone, o desbordes como el que se aprecia aquí en cámara lenta de Ángel Romano, no son de una época, pertenecen a todas las épocas del gran fútbol. Este gol de Pedro Petrone permite comprobar la realidad de la frase periodística aún vigente sobre la fuerza del remate petroniano. El golero suizo no ve la pelota. Estas otras acciones muestran en toda su dimensión la fortaleza, decisión y coraje que tenía ese grande del fútbol mundial que fue José Nasazzi. En las tomas aparece jugando con gorrito de punto de color blanco. Nasazzi conquistó a nivel de selecciones todos los títulos posibles y aún hoy nadie lo ha igualado. Fue campeón del mundo, olímpico y de América. Fue tan espectacular la producción del equipo celeste que al terminar el partido, la multitud que llenaba las tribunas de Colombes comenzó a aplaudir sin parar. Los jugadores uruguayos, junto con los dirigentes, invitaron a los suizos a dar una vuelta al campo, pegados al bajo cerco de madera, caminando para retribuir las aclamaciones. El público, como en las corridas de toros, lanzaba sombreros y flores a la cancha, algunos de los cuales eran recogidos por los uruguayos. Así nació, caminando, la Vuelta Olímpica de eterna vigencia como paseo triunfal de los campeones. Al retornar de Europa, los argentinos querían medirse con los uruguayos en partido de homenaje. Se llevó a cabo en octubre y el fervor, el interés y la pasión era tan grande que el público completó la capacidad de las tribunas. Invadió la cancha y el partido tuvo que suspenderse. Se construyó entonces un alambrado perimetral al campo de juego para que el encuentro pudiera llevarse a cabo. Allí nació la denominación de alambrado olímpico, porque estaban en la cancha los campeones olímpicos de Colombes. En ese mismo partido, el primer gol del cotejo lo marcó con tiro directo desde el córner el puntero argentino Cesario Onsari. No había antecedentes de un gol así. Como en la cancha estaban los campeones olímpicos de Colombes, al gol directo desde el córner se le llamó para siempre gol olímpico. Uruguay gana también la Copa América de 1924 que se disputa en Montevideo, y el interés de los europeos por ver jugar a los campeones del mundo origina la espectacular gira de Nacional en 1925. El club lleva en su equipo a Nasazzi y Andrade de Bellavista, Arispe de Rampla, Guerra de Universal y René Borjas de Wanderers. Está el corazón de los campeones olímpicos y mundiales que vuelven a asombrar a Europa. La excursión duró 159 días, en los cuales Nacional jugó 38 partidos, ganó 26, empató 7 y perdió 5, marcando 130 goles. El equipo uruguayo jugó en Francia, España, Holanda, Checoslovaquia, Bélgica, Austria, Suiza, Hungría y Portugal. El 17 de mayo se registró otro episodio histórico para el fútbol uruguayo. Nacional jugó ese día en 3 ciudades distintas con sus equipos integrados por figuras de primer nivel. En París le ganó al combinado franco-suizo 3-0, en Bruselas venció a Bélgica 2-1 y en Montevideo empató con Bellavista por la Copa Uruguaya. Las escenas son elocuentes sobre la atracción que despertaba el fútbol uruguayo en Europa, donde José Leandro Andrade era considerado como la maravilla negra y Héctor Escarone, reconocido por la FIFA, era el mejor jugador del mundo de la época. En septiembre de 1926, luego de muchas gestiones, el presidente de la República, ingeniero José Cerrato, logra poner fin al cisma. El fútbol uruguayo todo concurre a la Copa América de 1926, disputada en Chile, en los Sports
campos de Ñuñoa. Retorna con el título de campeón y nace una canción inmortal del maestro isabelino Omar Odriozola. Uruguayos campeones de América y de Europa, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron la diana de colores, las ganas de los Andes volvieron a sonar. En los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, Uruguay defendió su título de campeón olímpico y mundial en el torneo que definió con Argentina. Empatada la final tras el alargue, el reglamento ordenó un segundo partido. Los uruguayos se adelantaron a los tiempos, priorizando el estado físico, y realizan 5 cambios en el equipo. Salen Lorenzo Fernández, Urdinarán, Héctor Castro, Petrone y Campolo. Entran en sus lugares Juan Piris, Arremón, Héctor Escarone, René Borjas y el Chueco Figueroa. Gana Uruguay con gol que entra en la historia como el del Tuya Héctor. Centro de la izquierda de Figueroa, salta Tito Borjas que peina la pelota para Escarone gritándole Tuya Héctor. El mago Escarone, como le llamaban, le pega de sobrepique y la vieja fotografía es una postal que eterniza el momento supremo de la gloria. Uruguay acepta el desafío de organizar la primera Copa del Mundo. Construyó el Estadio Centenario en solo 9 meses, luchó contra el boicot europeo encabezado por Italia y España, y desde la inauguración del Estadio Centenario el 18 de julio de 1930, se desató una euforia popular que también celebraba el centenario de la jura de la Constitución. Las escenas que observamos son elocuentes sobre la pasión desatada y la puntillosidad con que ya en aquel tiempo se organizaba la ceremonia previa. Al Estadio Centenario no se le habían construido los tramos superiores de las tribunas Ámsterdam y Colombes, por lo que en las escenas se aprecian solo 2 anillos, en tanto que la tribuna América y el palco oficial nada tienen que ver con la actualidad. Esas casillas que muestra la película sobre la América son las cabinas de prensa que existían en la época y donde se registraron las escenas del partido final que ahora pasamos a ver. En la final, ante Argentina, Uruguay se puso en ganancia con este gol de Pablo Dorado a botazo. Sin embargo, los argentinos reaccionaron y pasaron a ganar el partido 2-1. En el segundo tiempo, sobre el arco de la tribuna Ámsterdam, Sea empató el encuentro, el canario Iriarte con remate de 30 metros puso en ganancia a Uruguay y Héctor Castro, el divino manco, ya que a los 13 años había perdido la mano derecha cortada por una sierra en la carpintería donde era aprendiz, redondeó de cabeza el 4-2 final. Uruguay, ahora en casa, daba la vuelta olímpica y los jugadores, eufóricos, comprobaban cómo, por primera vez, la bandera uruguaya subía al mástil de la Torre de los Homenajes recién construida. En tanto, la Copa del Mundo se entregaba por primera y única vez al presidente de la asociación vencedora en su sede de la avenida 18 de Julio. En rechazo al boicot europeo de 1930, Uruguay no concurrió a los mundiales de 1934 y 1938. Los campeones, por lo tanto, fueron campeones a medias, porque Uruguay, con su generación invencible capitaneada por Nasazzi y vestida de rojo, seguía manteniendo la hegemonía en América, conquistando la Copa América de 1935 en Lima, cuando, curadas las heridas de la final de 1930, argentinos con camiseta blanca y uruguayos con la roja reanudaron los enfrentamientos en años donde había comenzado el profesionalismo. La Segunda Guerra Mundial clausuró el fútbol en Europa. Montevideo volvió a recibir la Copa América en 1942 y otra vez, en la final, enfrente estaban los argentinos. Volvió a ganar Uruguay, esta vez con gol de Sapirain,
surgiendo en la escenografía celeste la figura de Obdulio Varela. Es el tiempo de la máquina blanca de Nacional con su histórico quinquenio de oro y el récord de 1941. Campeón uruguayo, sin puntos en contra, con 20 partidos jugados y 20 ganados. La figura de Atilio García llena la época y se convierte en ídolo de la parcialidad de Nacional, que aún hoy recita de memoria una delantera inolvidable. Luis Ernesto Castro, Sioca, Atilio, Porta y Sapirain. Nacido en Junín, Argentina, Atilio García será el máximo goleador de la historia de los clásicos con 34 goles, viste de celeste en 12 partidos y deja su marca con 10 conquistas. Peñarol reacciona al final de la década del 40, alumbrando con el técnico húngaro Emérico Hirsch la máquina de 1949. Es el surgimiento de otro ataque inmortal: Guilla, el rosarino Hover, Míguez, Schiaffino y Vidal. Las imágenes pertenecen al clásico de octubre de 1949, donde Nacional no salió a jugar el segundo tiempo cuando perdía 2-0. Junto a los futbolistas aparece la figura del entrenador húngaro tan de moda en aquella época. Cuando los cañones dejan de vomitar su furia de horror y muerte, Brasil organiza la cuarta Copa del Mundo. Construye el más grande estadio, el Maracaná, es el templo para consagrar al nuevo rey del fútbol, y así lo dice el intendente de la ciudad al inaugurarlo. La primera obligación era levantar el estadio, afirmó. Aquí lo tenéis, yo he cumplido. La segunda obligación es conseguir el título para Brasil. Ahora les corresponde a ustedes, jugadores y técnicos, cumplir con nosotros, los demás brasileños. No contaban con Uruguay, que en la final construye la más grande hazaña futbolística del siglo. Con este gol, Brasil se puso en ganancia. Nadie pensaba que la Copa del Mundo podía escaparse de manos brasileñas. Sin embargo, los jugadores uruguayos demuestran que en nuestra tierra se nace para campeón. Empata Juan Alberto Schiaffino con impecable media volea que vence a Barbosa, y a poco del final llega la hazaña celeste. Avanza, despeja la pelota, Guilla, que se escapa de gol. Avanza el veloz puntero de otro guayo. Entra a tirar el tiro. La pelota escapó el contador de Barbosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos. Destacado frente a brasileña, tiró en acción violenta, la pelota rasante al poste, escapó el contador de Barbosa. La anotó en los 34 minutos Guilla, el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guilla a los 34 minutos. En medio de la emoción de Schiaffino y Míguez, el abrazo de Nobel Valentini a Juan López y la vuelta olímpica, Uruguay logra el cuarto título de campeón del mundo reconocido por la FIFA en su historia oficial. Es el primer tetracampeón y de ahí sus 4 estrellas en el escudo y la camiseta oficial celeste que lucen sus selecciones. Al Mundial de 1954 en Suiza, Uruguay fue a defender el título con un equipo para mucho superior al de Maracaná. Los hermosos lagos suizos y el estupendo paisaje del pequeño país europeo es testigo del debut de los campeones del mundo ante Checoslovaquia, a quien vencen 2-0, ratificando las grandes condiciones del conjunto. Llega luego el encuentro ante Escocia, donde Uruguay vuelve a dictar cátedra ganando 7-0. Este gol de Carlos Borges inicia el camino, observando luego goles de Míguez y 2 genialidades de Julio César Abadí.
El partido siguiente es ante Inglaterra. Rápidamente Carlos Borges con este gol pone en ganancia a Uruguay. Empatan los ingleses y al final del primer tiempo Obdulio Varela marca este golazo que observamos con tiro de 35 metros. Salta festejando la conquista y al tocar el suelo, su músculo se parte por un desgarro. La fotografía es elocuente. Obdulio es retirado del campo. Se despedirá invicto de la Copa del Mundo. En la concentración de Uruguay, en Basilea, Juan López, Borges, Luis Ernesto Castro, Leopardi y Máspoli analizan el futuro partido ante Hungría por las semifinales. Víctor Rodríguez Andrade juega al tenis de mesa con Máspoli. Observa también Juan López. El mundo se paraliza con el partido de Basilea. Los húngaros se ponen 2-0 arriba en el marcador en lo que se consideró el partido del siglo, jugado ante una permanente lluvia torrencial. Descuenta Uruguay y cual si fuera un león herido, en el último zarpazo llega lo increíble. Apoya a su compañero de equipo Souto, Santa María, se corre más, entrega la pelota a William Martínez, ataca en los últimos minutos para apoyar a Souto, Souto a Jover recruza a Ambroy se queda se corre, apoyó a Jover, va a tirar, y tiene el tanto, Jover, después del gol, sufrió un desmayo por la tremenda emoción, en tanto la narración de Carlos Solé puso marco al adiós de Uruguay en la Copa del Mundo, ya que en el alargue Hungría ganó con estos 2 goles de cabeza marcados por Coxís. Uruguay ganará otra vez en Montevideo y en la final ante Argentina la Copa América de 1956 con gol de Javier Ambrois, y llegará a la Copa del Mundo de Chile para competir en la Serie de Arica, venciendo a Colombia, que se había puesto en ventaja de penal, con estos goles que festeja Luis Cubilla, su autor, y el del triunfo que señala, como vemos, José Francisco Sacía. En el cotejo siguiente, Ángel Rubén Cabrera de cabeza pondrá en ventaja a Uruguay, pero Yugoslavia empatará con un gol calcado y seguirá de largo en el tanteador, mientras la impotencia oriental generará un tumulto, protestas y alguna que otra mano ligera. En tanto llegaría en el fútbol uruguayo la hora de los clubes. Nacional vuelve a Europa después de 33 años e inicia el camino de la amplia competencia internacional conquistando la Copa Teresa Herrera. Peñarol, con la nueva dirigencia que lideran el contador Gastón Guelfi y Washington Cataldi, consolida su primer quinquenio de oro y descubre la nueva escenografía del fútbol del futuro, el campo internacional. Se consagra campeón de la primera y segunda Copa Libertadores de América en 1960 y 1961, siendo en este año el primer club de América en ganar la Copa Intercontinental ante el Benfica. Son años aurinegros, extendiendo en 1966 supremacía continental al ganarle a River Plate en Santiago de Chile una final increíble. Perdía Peñarol 2-0 hasta que en el último cuarto de hora llegó el empate. En el alargue, Peñarol construirá otra hazaña para el fútbol uruguayo. Entró peligrosamente Forlán, tiró centro
hacer el tercer gol. Peñarol tiene el River Plate 2 y van 12 minutos de los 30 suplementarios. Pasó a ganar Peñarol. Cortea Rocha, ahí está, cabeció. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Rocha. Rocha a los 4 minutos del último chico. Allí estaban, dije, señores. Allí estaba, y este hombre que había tirado tremendos y fulminantes rebates en el último cuarto de hora, rozando las postas al venir el centro, la cabeció magníficamente Rocha. Todos se quedaron quietos, se quedó quieto Carrizo, creyó que iba afuera, pero allí estaba el gol, y se produjo el tanto. Rocha, autor Peñarol 4, River 2, vayan preparándose los Peñarolenses y los aficionados uruguayos Montevideo. Está este campeonato ganado y ganado, si ustedes me permiten la expresión que no es académica, pero para hacerlo más gráfico, ganado a lo macho. En ese mismo 1966, Peñarol consolida un espectacular doblete de triunfos ante el Real Madrid, ganando nuevamente la Copa Intercontinental, pero esta vez en el propio estadio madrileño de Chamartín, en una noche sensacional con un gol del ecuatoriano Alberto Spencer, al que le faltó la difusión tecnológica de esa época para consagrarse como antecesor de la genialidad de Maradona en México. La comparación de las imágenes, saltando por encima de los años, los tiempos y el color, permite poner en escena una y otra conquista para darle el justo valor a aquel golazo del moreno ecuatoriano. En el Mundial de 1966, Uruguay vuelve a asombrar en el debut en Wembley ante Inglaterra. Juega el partido inaugural Milton Viera, Mazurkiewicz, Manicera, Rocha, Ubiña, Goncalves, Juan López y el capitán Troche. Presentando al equipo a la reina, iban de punto y terminaron de banca. Será el único partido que los ingleses no podrán ganar en su Copa del Mundo, donde el cruzamiento de jueces en los cuartos de final impedirá que los sudamericanos lleguen a la instancia final del torneo. En Wembley, el alemán Kreitlen expulsa a Ratín cuando Argentina amenazaba a Inglaterra, y en Sheffield, al mismo tiempo, el inglés Finney no le otorga a Uruguay este penal de Snellinger a poco de empezar el partido. Los propios periodistas alemanes dijeron luego que el penal había existido. No conforme con eso, y como Uruguay resistía firmemente ante Inglaterra, Finney expulsará a Troche primero y a Héctor Silva después, permitiendo que Alemania llegue a un cómodo 4-0 en el final con este gol de Beckenbauer. En 1967, 6 meses después del Mundial de Inglaterra, Uruguay conquista otra vez la Copa América en casa, ganando nuevamente la final ante Argentina con gol de Rocha. En México 70, esa generación de jugadores obtiene el cuarto puesto. Uruguay comenzó su camino venciendo a Israel con estos goles de Hildo Maneiro y Juan Martín Mujica, y aunque perdió con Suecia, produjo en cuartos de final una soberbia actuación ante la Unión Soviética, ganándole en los últimos minutos del alargue con este gol de Espárrago tras jugada de Cubilla por la izquierda, robando una pelota que aún hoy se discute si salió o no de la cancha. La toma desde otro ángulo y en cámara lenta parece arrojar luz sobre el episodio.
El reglamento dice que la pelota debe transponer íntegramente la línea para considerarse fuera de juego. Todo indica que el esférico no salió en su totalidad. Al vencer a los soviéticos, Uruguay debía esperar a Brasil en la semifinal, en México, Distrito Federal, donde los celestes ya estaban acostumbrados al tremendo calor y a la altura. Pero la FIFA movió sus influencias y Stanley Rose cambió la sede obligando a Uruguay a bajar al llano y al calor de Guadalajara, donde Brasil era local y había jugado todos sus partidos. Uruguay tuvo que trasladarse 600 kilómetros en ómnibus y pese a todo, con gol de Cubilla, los celestes se pusieron en ventaja alimentando los fantasmas de Maracaná. Antes de terminar el primer tiempo, así empató Brasil con gol de Clodoaldo y luego, con el genio de Pelé, se llevó la victoria. La hora de los clubes mantenía su vigencia con la lucha de las dos grandes colectividades. Miguel Restucia, definido como un hincha de la tribuna olímpica, llegó a la presidencia de Nacional para restablecer el equilibrio de los dos clubes grandes, haciendo realidad los sueños postergados. Con la furia goleadora de Artime, las atajadas del brasileño Manga, el talento del Chilo Prieto, la fuerza de Montero Castillo y las genialidades de Cubilla, armó un super equipo que puso fin en Lima al reinado de Estudiantes de La Plata, conquistando la Copa Libertadores y meses después la Copa Intercontinental. Marcado por Valverde, Pachamén, Barba, Cubilla. Se viene Cubilla por el sector izquierdo, marca para Capó, va a entrar, entró y escapó y al ingresar en la jugada, tiró. ¡Gol! Pero gran jugada de Cubilla, cabezazo de Artime, segundo gol de Nacional a los 27 minutos de juego. Gran jugada, notable, esa que sale sin pizarrón, debiando hombre, y se la colocó en la cabeza de Artime como diciendo, ahí lo tenés, hacelo, que no lo podés cerrar. Dolerá la actuación de Uruguay en el Mundial de 1974 en Alemania, donde Holanda demostrará ante los celestes la evolución que había experimentado el fútbol. Adaptándose a esas circunstancias, Uruguay reaccionó fortificando su apuesta en los juveniles, actividad en la que el país había sobresalido consagrándose primer campeón sudamericano en 1954 en Venezuela y obteniendo el título en los siguientes torneos de 1958 en Chile y 1964 en Colombia. Integrando al fútbol del interior con el de la capital y guiados por Raúl Bentancor y el profesor Gesto, en 1977 en Venezuela, Uruguay retornó al camino del éxito repitiendo la conquista a nivel juvenil en 1979 en el Estadio Centenario. Para festejar los 50 años de la Copa del Mundo, Uruguay organiza la Copa de Oro de Campeones Mundiales, conquistando el título en recordada final ante Brasil, luego de vencer a Holanda e Italia. Es la hora de Waldemar Victorino y Rodolfo Rodríguez, Rubén Paz y el Indio Olivera. Con ellos como base, Nacional y Peñarol volverán a la cima. En 1981, al mando de Dante Yoko, Nacional reconstruye su vida interna y gana la Copa Libertadores con este inolvidable gol de Eduardo de la Peña en la instancia semifinal y un golazo que ahora está en la pantalla de Waldemar Victorino en la final frente al Internacional de Porto Alegre en Montevideo. Pionero como siempre, al influjo de Yoko, Nacional impulsa la adaptación de la Copa Intercontinental a los nuevos tiempos del fútbol. Lleva su disputa a Japón y en un mediodía inolvidable vence al campeón de Europa, Nottingham Forest, ganando la primera Copa Toyota en la Tierra del Sol naciente. El golazo de Victorino es tan perfecto por la sincronización de la jugada y la forma en que el goleador salta 2 veces sobre su pierna para buscar la posición de remate, que queda como un símbolo de la belleza del fútbol en la hora de la definición. Responde Peñarol con la presidencia de Cataldi y al año siguiente, con el retorno de Fernando Morena a sus filas,
son los aurinegros los que alcanzan el éxito continental en la Copa Libertadores con gol de Morena, el ídolo de Peñarol ante Cobreloa en Santiago de Chile. Los aurinegros seguirán de largo y también en Tokio, con goles del brasileño Jair y Gualquir Silva, llegarán a la cumbre en la nueva Copa Intercontinental. En ese despertar de la década del 80, aparece una generación que conquista en forma brillante el Sudamericano Juvenil de 1981 en Ecuador. Allí están Enzo Francescoli y Nelson Daniel Gutiérrez, quienes se convertirán en los líderes naturales de la última generación gloriosa del fútbol uruguayo. Uno, Francescoli, impondrá su personalidad a través de la belleza de su fútbol exquisito, goles inolvidables, no solo con Uruguay, sino con River Plate de Argentina, donde se convertirá en ídolo total y absoluto de los millonarios. El otro, Gutiérrez, tomará la posta de mano de los viejos baluartes defensivos del fútbol uruguayo, como Nasasi y William Martínez. Esa generación llevará a Uruguay a conquistar la Copa América de 1983, luego de recordadas finales ante Brasil. Fue triunfo espectacular en el Estadio Centenario, con goles de Francescoli y una verdadera obra de arte de Víctor Hugo Diogo. En la revancha, de visita en Bahía, Carlos Aguilera será el David uruguayo, que saltará en medio de los Goliat brasileños, los gigantes zagueros comandados por Moser, para vencer a Leao y quedarse con el empate y la Copa América. En 1986, Uruguay luchará de igual a igual con Alemania, el campeón del mundo que defendía su corona, y se pondrá en ventaja con gol del siempre pujante Antonio Alzamendi. En el siguiente partido ante Dinamarca, los europeos ejercerán toda su fuerza y violencia contra Enzo Francescoli. Los árbitros entenderán las cosas al revés y Uruguay quedará fuera del Mundial en Puebla cuando uruguayos y argentinos volvieron a encontrarse en un Mundial después de 56 años. Al año siguiente, Uruguay fue a Buenos Aires a defender su título de campeón de América ante el campeón del mundo que tenía a Maradona en sus filas y en el mejor momento. En el Monumental de Núñez, con gol de Alzamendi, Uruguay eliminará a Argentina y volverá a ganarle de visita luego de casi 40 años sin poder hacerlo. En la final, ante Chile, se consagrará Pablo Bengochea señalando el gol del triunfo y el título. Esa gran generación estará acompañada por la potencia del fútbol doméstico. El contador José Pedro Damiani llega a la presidencia de Peñarol y en 1987, con un equipo netamente juvenil, retornará a la conquista de la Copa Libertadores de América en la increíble final de Santiago de Chile. En los últimos 5 segundos del partido, Diego Aguirre hará vibrar de emoción a todo el país, quebrando el empate y la resistencia de América de Cali. Al año siguiente, Nacional volverá a la cima teniendo como estandarte futbolístico a Hugo de León. Uruguay todo será una fiesta tricolor de emoción y alegría al vencer a Newell's Old Boys de Rosario en el Estadio Centenario para conquistar la Copa Libertadores. En ese 1988 en Japón, frente al PSV Eindhoven de Holanda, donde jugaban entre otros Romario y Nisken, Nacional se quedará otra vez con la Copa Intercontinental tras empatar con goles de Ostolaza y ganar la electrizante definición por penales, donde Jorge Seré llegará a detener nada menos que 3 remates de los holandeses. La vuelta a la Copa del Mundo en 1990 en Italia estuvo precedida de una gran actuación de Uruguay en Europa. En Udine, en el debut en el Mundial, aquel penal errado por Rubén Sosa ante España, partido en donde Uruguay había jugado en gran forma, cambió la ruta y el panorama del equipo, que tras ganarle a Corea del Sur en la hora con gol de Fonseca, quedó fuera del torneo en el Estadio Olímpico de Roma frente a Italia. Pero la celeste siempre vuelve. En la Copa América de 1995, el entrenador Héctor Núñez armará un nuevo equipo con la base de Enzo Francescoli como ídolo natural del grupo y generador del fútbol.
ganará en serie ante Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia y llegará a la final frente a Brasil. Quedará para el recuerdo el golazo de Pablo Bengoechea de tiro libre para empatar el encuentro, y en la definición por penales, Alves contendrá el remate final para asegurar el triunfo y la conquista de la Copa América. De esta forma, Uruguay podrá exponer orgullosamente ante el mundo un récord que no posee ninguna otra nación de las 203 afiliadas a la FIFA. Es el único país que ganó por lo menos un título internacional de importancia en cada década del siglo XX. En tanto, mientras en lo interno Peñarol, de la mano de Pablo Bengoechea, logrará el segundo quinquenio de la historia, y Nacional, con Rubén Sosa, quebrará la posibilidad de un sexenio aurinegro, a nivel de selecciones, la generación surgida en Malasia con Nicolás Olivera y Marcelo Salayeta como estandartes encuentra en Álvaro Recoba la magia y el talento indispensable para asegurar que en el fútbol uruguayo lo mejor está por venir. Y la pelota busca al jugador. En un pequeño país del sudeste americano nació hace más de 100 años un fútbol fenomenal. Generaciones de héroes llevando el cielo en el pecho, como el gran campeón del siglo, coronaron a Uruguay. El campeonato de América lo conquistó tantas veces. Que celeste y uruguaya, la costumbre de ganar. Los equipos poderosos del continente del fútbol Sufrieron con su equilibrio de coraje y calidad. los cachorros de charrúa traen el triunfo en la sangre. Por camino de victoria, Vienen y van a seguir, porque a lo largo del siglo la estadística no miente. 7 veces campeón, 7 veces campeón, la gloriosa juvenil. Peñarol y Nacional, tricolores y aurinegros, por los siglos de los siglos, serán eternos rivales, pero comparten un récord conseguido entre los dos. Trajeron al Uruguay 6 intercontinentales. La ráfaga olímpica que asombró en Colombes, Clarín de victoria, tocó en Amsterdam, campeones del mundo en Montevideo y leyenda heroica en Maracaná. El fútbol charrúa, el campeón del siglo, tiene un compromiso ¿Qué quiere cumplir? le promete al pueblo cuidar de su gloria. Mejor que la historia